En este vídeo te voy a contar cómo hemos comprado esta moto eléctrica directamente desde China. Y lo mejor de todo es que lo hemos hecho de la forma más simple posible. Pagas y te olvidas, sin gastos sorpresa, como si comprases cualquier cosa en AliExpress. Pero también hay que decir que no todo es tan bonito y también ha tenido algunas contras que te voy a ir contando a lo largo del vídeo. Antes de nada os voy a dar un poco de contexto sobre por qué hemos decidido de importar una moto de China. Y es que ya desde 2017, cuando vimos las primeras Surron, queríamos tener una moto eléctrica, pero en España en ese momento no se vendían. Con los años han ido apareciendo tiendas, pero con precios que, aunque no discutimos que sean justificados, pues no nos podemos permitir, y más teniendo en cuenta que a nuestro parecer el único servicio diferenciador que tienen es el servicio al cliente y postventa, que no son servicios que nos interesen demasiado, ya que entendemos lo suficiente de electrónica y mecánica como para resolver los problemas que surjan por nosotros mismos. Y justo después de probar las Surrons es cuando nos empezó a rondar esta idea de, oye, ¿y si la importamos directamente desde China, sin intermediarios europeos o españoles y buscando la opción más barata posible? Esto ya lo comentamos en un vídeo que hicimos hace un año probando las Surrons en un circuito de motocross, y a algunos les interesó la idea y otros dijeron que comprar en Alibaba era una estafa, pero nosotros sabíamos que si se hace con cuidado, Alibaba no tiene por qué ser peligroso. De hecho, nosotros ya habíamos importado cosas antes, por ejemplo, las baterías LiFePO 4 que hemos usado para el Crazy Kart, o el Kelly Controller que estamos usando en el kart eléctrico, lo hemos importado todo de Alibaba. Así que uniendo estas experiencias, os voy a explicar cómo hemos importado la moto. Ya sé que antes os he dicho que comprar en Alibaba es como comprar en AliExpress o en Amazon, pero técnicamente es un poco más difícil, ha sido una exageración. En Alibaba no eliges el producto, lo añades al carrito y lo compras, sino que primero tienes que saber qué producto quieres y luego buscar proveedores. Y para encontrar un buen proveedor tienes que utilizar un par de filtros que van a evitar pues que no te estafen, ya que obviamente no todos los proveedores de Alibaba son de fiar. El primer filtro es muy fácil. Si el precio es ridículamente bajo, ni te molestes en preguntarle. El segundo filtro que hemos usado nosotros es la nacionalidad del vendedor. Si el producto es chino, busca proveedores chinos, a ser posible que estén en la zona donde se fabrica el producto, y olvídate de vendedores de Estados Unidos, Rusia y otros países asiáticos que seguramente sean estafas. Lo tercero que mirábamos era que tuviese bastante antigüedad en la plataforma, por lo menos de un año, y ya lo último que mirábamos para decidirnos entre un proveedor y otro son las típicas insignias de Alibaba de si está verificado o tiene auditorías, que es buena señal. Y estas son las pautas que hemos seguido nosotros para elegir a 2 o 3 proveedores a los que preguntar por el producto, pero también añadiría que tenéis que fiaros un poco de vuestra intuición y si no os da confianza no le compréis. Cuando ya te fíes de algún proveedor toca pedir presupuesto, y para esto tengo malas noticias, y es que hay que hablarles en inglés, bueno, a no ser que manejes chino, y la verdad que no recomiendo utilizar el traductor automático de Alibaba porque no funciona muy bien. Para pedir los presupuestos lo mejor es abrir a todos los proveedores uno a uno y mandarles un mensaje tipo. La idea sería algo así como: hola, quiero cotización para producto y especificaciones que tú quieras y la dirección de tu casa. Y lo más importante que tienes que añadir en este mensaje es que quieres un envío door to door o DDP. Este tipo de envío significa que tú solo pagas y te olvidas, y el proveedor se encarga de todo, de envío, de aduanas y de impuestos. Seguramente este tipo de envío no es el más barato, pero sí que es el más fácil, y sobre todo si importas un solo artículo para uso personal, que es en lo que está enfocado este vídeo. Si tu idea es hacer negocio, la verdad que no creo que este método sea para ti. Cuando encuentres un proveedor con el precio que a ti te parezca bien, le vas a tener que pedir una carta de pago y asegúrate de que te la haga con Trade Assurance. Esto también es importante, nunca pagues fuera de Alibaba o te quedarás sin ninguna garantía. Además, tú le puedes pedir al proveedor que te haga varias cartas de pago con el precio que acordéis. En nuestro caso pedimos 2 cartas de pago divididas a la mitad y a su vez lo pagamos con PayPal, y utilizamos la financiación a 3 meses que ofrece de forma gratuita para poder así fraccionar un poco el pago y que fuese sin intereses. Hay otras opciones que la verdad que no miramos mucho y esta nos pareció la más fácil. Una vez realizas el pago completo, el proveedor empieza con el envío y si tienes suerte no tarda mucho, pero no fue nuestro caso. Nosotros realizamos el pago el día 2 de octubre y justo era una fiesta en China, así que no comenzaron a prepararlo hasta varios días después. Es más, sospechamos que el pedido fue bajo demanda porque la moto se fabricó el mismo mes de octubre, así que bueno, por lo menos sabemos que la moto es lo más nueva posible. Los proveedores tienen 45 días para realizar el envío y, como no, el nuestro se esperó al día 45, y una vez enviada te dan un número de seguimiento y solo te queda esperar. Si eres tan impaciente como yo, a los pocos días te dan el nombre del barco en el que va tu moto y con ese nombre lo puedes buscar en Google y puedes ver traqueado el barco en tiempo real, que tampoco te sirve de mucho, pero al menos a mí me tranquilizaba. Bueno, esto en realidad me sirvió para ver que nuestro barco debería de haber ido por el estrecho de Suez, pero cambiaron de rumbo y dieron la vuelta a África y entraron por el estrecho de Gibraltar, que con esto no habría ningún problema si no fuese porque tenía que desembarcar en Grecia, por lo que tuvo que cruzar todo el Mediterráneo hasta Grecia para poder bajar la moto, y yo estoy seguro de que esto sumó algunos días al viaje. Pero bueno, una vez en Grecia desembarcó la moto y pasó por las aduanas, que como ya os he dicho, vosotros no tenéis que hacer nada. Después la mandaron a un almacén en Europa, pues imagino que de distribución, en nuestro caso estuvo en Polonia. Ya en Polonia pues imagino que desmontarían el container y la enviaron a España. Lo único malo de esto fue que en ese envío a España yo ya no tenía ningún tipo de traqueo, y justo cuando yo ya creía que nos habían estafado, porque el pedido ya llegaba muy justo, Alibaba da unos 60 días
días para este tipo de envío y te da la opción de ampliar la autoconfirmación 15 días a ti y 15 días al proveedor. Pues justo cuando quedaban 2 días para terminar la segunda prórroga que me había dado el proveedor, me llama un señor diciéndome que tiene un paquete para mí y que está a media hora de mi casa para poder entregarlo, que si estoy en casa. Recordemos que yo no tenía ninguna información del envío, por lo que yo no esperaba obviamente ningún paquete y mucho menos la moto, y el señor me volvió a llamar diciéndome que le era imposible llegar hasta mi casa porque traía un camión muy grande y no entraba por las calles. Así que le tuve que mandar a otro sitio que fuese un poquito más amplio para que pudiese descargar bien la moto. Una vez bajada del camión, el señor muy majo nos la dejó donde le pedimos y ya solo tuve que firmar la entrega dando por finalizada la importación. No os voy a mentir que me daba un poco de miedo que llegase alguna carta para pagar algún impuesto que faltase, que nos ha pasado con otros productos como con el Kelly Controller, pero en ese caso no utilizamos el tipo de envío DDP, que ha sido la clave para que no nos vuelva a pasar. Bueno, no lo he dicho del todo, pero nosotros hemos importado una Polo RFN Endurance Pro de 43 amperios hora, que es exactamente la misma moto que vende Rieju en España bajo su marca, con el nombre de Tango. Desconocemos el porqué, pero varias marcas venden esta moto bajo su marca. Marcas como Beta, Rieju o Malaguti, además de alguna otra marca como esta francesa, y es una de las razones de peso por la que escogimos comprar esta moto, además del precio, la batería y la potencia, que era la única que cumplía con todo lo que queríamos. Y bueno, para nosotros el coste de la importación ha sido de $4.132, que al cambio en el momento en el que la hicimos fueron unos 3.800 euros. A esto hay que sumarle la comisión que se lleva PayPal por utilizar su plataforma de pago, que fueron unos 100 euros, y también restarle el cashback que generamos en una aplicación que no vamos a nombrar porque no recibimos nada. Si queréis saberla nos lo preguntéis en los comentarios, y se nos devolvió un cashback de 47 euros, por lo que se nos quedó en 3.850 euros. Se puede utilizar cualquier otro método de pago que no tenga comisiones. Nosotros ya hemos explicado por qué utilizamos PayPal, y cuando fuimos a pagar éramos totalmente conscientes de que nos iban a cobrar una comisión. Todas estas decisiones tenéis que tener en cuenta que se tomaron cuando se tomaron, y 4 o 5 meses después seguramente no hubiésemos tomado exactamente las mismas, pero ya no se puede hacer nada. Para poneros un ejemplo, Surron sacó un nuevo modelo de Ultra B y mi proveedor ahora mismo el modelo antiguo te lo deja en $4.380, que podéis hacer vosotros el cambio, pero seguramente ahora mismo escogeríamos esa opción. O también, ya una vez probada bien una moto eléctrica, a lo mejor nos hubiésemos decantado por una Ultra B nueva del 2025 porque tiene muchísima más potencia que las antiguas, y el proveedor que hemos utilizado nosotros te la deja en $5.299. Si queréis saber exactamente qué proveedor hemos utilizado, además de que lo habéis visto durante todo el vídeo en las imágenes, nos lo podéis preguntar en los comentarios y os lo responderé sin problema. Si os interesa una Talaria, siento deciros que este proveedor no os la va a dar y le tendréis que preguntar que os mande a otro, porque a mí me dijo que no me daba precios sobre Talarias porque eran proveedores en Irlanda y tenían exclusividad con ese país. Y bueno, esta ha sido la forma en la que nosotros hemos importado nuestra moto. Puede ser que haya formas mejores, pero para nosotros esta ha sido la más simple. Si te ha gustado el vídeo, solo pido que te suscribas. He intentado que quede corto, ya que no es un paso a paso como tal, simplemente contamos nuestra experiencia, y cualquier duda, como ya he dicho, os la responderé en los comentarios. Pronto subiremos el unboxing, la review y las mejoras de la Polo, y como siempre muchos proyectos más. Y eso es todo, nos vemos en el siguiente vídeo.